Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de esto que es Desde el Pie, una construcción colectiva. Y como decía recién Alfredo Citarrosa en la cortina, los tambores pueden florecer. Ojo, digo para algunos. Vamos a recordar, si bien ya pasaron las fechas, pero septiembre es un mes importante para nuestra memoria, para lo que significa para nosotros la educación de un pueblo. El 11 de septiembre fue el día de los maestros, de aquellos que están en la asistencia permanente, fundamentalmente de los más vulnerables. No solamente en la educación, sino también, lamentablemente en este tiempo y desde hace bastante ya, en la alimentación. Y cada vez más. Ahí está, porque no me veía. Estoy peinado. Sí. También septiembre es el mes donde recordamos el asesinato. Porque leí por ahí en Facebook, que se leen tantas cosas, una concejal de un pueblo de por acá cerca, del Partido Socialista, decía la muerte de Salvador Allende. No es lo mismo decir la muerte de Salvador Allende que el asesinato de alguien. O como la muerte de Cafrune o el asesinato de Cafrune. Bueno, el 11 de septiembre del año 73 cae un gobierno elegido por el pueblo 3 años antes, en los 70, por la Unidad Popular. Parte de la historia dice que Pablo Neruda se bajó de la postulación a presidente para dejarlo a Salvador Allende, que ya venía de 3 intentos fallidos de querer ser presidente. Bueno, también queremos rendirle nuestro homenaje a ese gran presidente que fue Salvador Allende en Chile y lo que se viene. El lunes hay una movilización, una concentración en la Plaza San Martín porque se conmemora un aniversario más de lo que se dio a llamar la Noche de los Lápices, donde 10 estudiantes fueron secuestrados en la ciudad de La Plata en septiembre del 76, de los cuales 6 no aparecieron nunca más. Y también se cumple un aniversario del segundo Rosariazo, los 50 años del Rosariazo del 16 de septiembre del año 1969. Después le cuento quién es el que va a venir el próximo programa para hablar más específicamente de ese tema. Ahora, los auspiciantes y los invitados. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, tenemos 2 invitados, jóvenes invitados. Por un lado, Malena Martínez, que es presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Nigelia Soria, que está a mi izquierda, y Sebastián Giuffre, secretario general del Centro de Estudiantes del Instituto Superior General San Martín, el Politécnico, ¿no? Así es. Ella no toma mate porque está medio embichada. Sí. Así que vos sí. Yo sí. Bueno, 2 representantes de centros de estudiantes de la ciudad de Rosario, de 2 escuelas totalmente distintas, pero que se unen en la memoria de lo que fue siempre
juventud, ¿no? Lo que fue siempre el colegio secundario, la militancia, aquella Federación de Estudiantes o la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios de aquella época, o la Federación de Estudiantes Secundarios de esta. Bueno, ¿qué es lo que significa para cada uno de ustedes un nuevo aniversario de lo que se dio en llamar la Noche de los Lápices, ¿no? Donde los estudiantes salían a reclamar por el boleto gratuito, porque en realidad el medio boleto ya estaba, creo, pero lo empezaron a aumentar de tal forma que ya había perdido sentido el medio boleto. Como ahora. Como ahora, más o menos. Claro, ¿cuánto sale un boleto ahora? Como 30 mangos. 15 pesos el medio boleto. Ah, claro, 15 pesos Y en el medio octubre boleto. aumenta a 32, así que va a salir más todavía. Claro, que debería 17. ser gratuito para todos los que estudian y los que enseñan. Exacto. Pero eso es otro tema. Sí, ¿no? Bueno, cuéntenme, ambos, quien quiera empezar, ¿qué es lo que les pasa a ustedes como militantes políticos secundarios cuando llega un 16 de septiembre? ¿Quién quiere comenzar? Yo tengo en el agua, así que... Bueno, dale. No, o sea, creo que lo que nos pasa a los secundarios cada 16 de septiembre, creo que es un poco creo que los 16 de septiembre sí algo que se ve muy fuerte en las calles es la unidad de los secundarios, que salimos todos juntos a la calle, todos juntos por un mismo reclamo, recordando también y exigiendo justicia por los 30.000 compañeros desaparecidos y por los compañeros de las Noches de los Lápices. Creo que cada 16 de septiembre salimos en ese marco de unidad estudiantil secundaria a las calles, más que nunca exigiendo eso, y creo que también lo que sentimos es el hecho de levantar las banderas que aquellos militantes levantaban hace 43 años atrás, centrándome en lo que es la Noche de los Lápices, que no solo era un boleto educativo, sino que también luchaban por un proyecto de país y por una sociedad más justa, más libre y soberana. No era solo un boleto educativo, que es lo que tal vez se quiso hacer ver en ese entonces de cuál era el reclamo de aquellos estudiantes, y la realidad es que ellos peleaban por lo que era un proyecto de país y por el futuro de nuestra patria. Los nombres de aquellos que están desaparecidos son Claudio de Hacha, María Clara Ciocchini, Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio De Húngaro. De De Húngaro. Húngaro. Y los que sobrevivieron, Gustavo Caliotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moller. Esos son los nombres de los 10 que fueron secuestrados aquel 16 de septiembre de 1976. ¿Y por tu parte? Por mi parte es como también un poco lo que dice Seba, ¿no? O sea, se te revuelve un poco el estómago cada 16 de septiembre, y más dada la coyuntura y todo lo que estamos viviendo actualmente. O sea, me parece que esto de la casualidad histórica de que coincida con el Rosariazo y que también coincida con la posibilidad de que los pibes tengamos la posibilidad de también poder elegir ese proyecto de país que nosotros luchamos todos los días, también tiene un peso político y una movilización estudiantil que es muy fuerte, y se nota en la predisposición de los pibes de poder organizarse, de ir a las multisectoriales, de armar actividades dentro de la escuela, y creo que también parte de eso también, ¿no? O sea, yo creo que ese proyecto de país por el que luchaban esos pibes lo seguimos encarnando y lo seguimos levantando todos los días nosotros. Y no quedó ahí, no quedó en esos 10 pibes que están ahí, sino que también en Rosario hubo más pibes. Y eso la historia no lo cuenta, y nosotros nos hacemos cargo de esa también responsabilidad política de poder luchar también por los que no están reconocidos por la historia oficial, de que la Noche de los Lápices no fue solamente en La Plata, sino que fue en todas las provincias, de que acá o en Rosario también hubo una, de que en San Nicolás hubo otra. De que hay un montón de pibes que no están reconocidos por la historia, y que nosotros tenemos la responsabilidad política de poder reconocerlo y poder luchar y hacer carne de toda esa lucha todos los días. ¿Cuál es hoy la lucha que llevan adelante en un momento como en el que estamos, ¿no? Donde hay cada vez más gente
sin poder comer, sin lugar para dormir, donde, bueno, hoy es sábado, pero nosotros grabamos esto los miércoles y hoy miércoles se está llevando adelante una sesión de la Cámara de Diputados para tratar una ley nacional. Si bien muchas provincias ya tienen ley provincial, pero no hay una ley nacional de asistencia alimentaria. En un país, como diría un sociólogo muy conocido, en un país hecho de pan, nosotros inventamos el hambre, ¿no? Y es realmente muy complicado. Si bien no estamos viviendo el mismo momento que vivían los compañeros, que era una dictadura militar, esto corre por mi cuenta, ¿no? En este tiempo lo único que falta para eso son los militares en la calle, pero la sensación es más o menos parecida. No sé qué piensan ustedes y en qué instancia discuten en los centros de estudiantes lo que está pasando hoy. Sí, yo creo que hay muchos paralelismos con la época de los milicos, donde no había democracia, donde capaz, ahora sí estamos en un estado de democracia porque este presidente, al fin y al cabo, fue elegido por un voto popular. Uh-huh. De ahí a las medidas que el señor tome, hay un abismo bastante grande. Pero hay mucho paralelismo, hay un montón de gente en la calle, tenemos una deuda externa que está en Jamaica, prácticamente, por no decir otro país, por no decir otra cosa. Claro. Hay muchas cosas. Y nosotros, en la particularidad de los secundarios, seguimos levantando también las mismas banderas de esa época. O sea, nosotros seguimos luchando por ¿cómo es? Que esa democracia, que por lo que los pibes en ese momento estaban luchando, y por esa democracia que nosotros conseguimos después de la vuelta de la democracia, que se pueda seguir sosteniendo y que se pueda seguir estando presente, al fin y al cabo. Que esa democracia se respete, prácticamente. Que esta patria libre, justa y soberana, también esas banderas sigan presentes, porque no se está notando con las políticas que está tomando el gobierno. Y a partir también de las medidas que está tomando el gobierno con respecto a esto que hablabas vos de la emergencia alimentaria y todo eso, creo que también nosotros los vivimos. O sea, nosotros no es que somos personas aparte, sino que tenemos una familia y nosotros dependemos, a diferencia de los universitarios o los terciarios, nosotros dependemos de nuestra familia. Y que nosotros vamos a ir a la escuela depende del sueldo de nuestros padres o nuestras madres, que son las cabezas de familia y son los que nos mantienen, por fuera de que haya secundarios o secundarias que tengan que trabajar, porque también pasa eso, que tienen la necesidad de salir a trabajar porque no les alcanza para comer o porque no les alcanza para ir a la escuela. Entonces yo creo que esa necesidad que sentían los pibes en ese momento, en el 76, con respecto a lo de la necesidad, ¿cómo decirlo?, necesidad primordial de tener el boleto educativo gratuito, es la misma que nosotros sentimos ahora, y tenemos ese mismo sentimiento y esa misma necesidad, no solamente económica, sino también por el trasfondo político y por toda la lucha que nosotros venimos pateando, se da lo mismo. O sea, todos esos paralelismos siguen estando presentes al fin y al cabo. Por más que haya particularidades que no coincidan. No, está claro. Y Malena forma parte de un centro de estudiantes de una escuela de arte, media de arte, ¿no? Donde hay músicos, bailarines, esto, aquello, y donde estos temas son muy sensibles. Pero Sebastián forma parte de una escuela técnica donde a veces es un poquito más difícil. Es un poco más difícil, entrarlo, ¿no?, al tema. Pero... Digo porque yo lo vivo en mi casa, porque tengo el 50% de mis hijos de un lado y el 50% de mis hijos del otro, ¿no? De la parte técnica. Y es difícil a veces entrarle a los varones que están en la parte técnica con las cuestiones sociales, con que agarren un libro que no sea de rectas, de curvas y de números. A veces se hace más complicado. ¿Cómo es la realidad del Politécnico en ese aspecto? Nosotros la realidad es que ya no es de este año, sino de hace ya un par de años, lo que dentro de la escuela, el centro de estudiantes, se vienen organizando ciertas actividades, ciertas charlas, paneles, etcétera, abocadas a estas cuestiones sociales relacionadas a lo que son los derechos humanos, cuestiones culturales y ese tipo de cosas.
es real que no es fácil, sobre todo en una escuela técnica como es el Politécnico, pero en el último tiempo hemos podido hacer este tipo de cosas dentro del colegio. Hoy, por ejemplo, el día... ¿Cuándo fue? Día jueves tuvimos una actividad en el Politécnico dirigida a lo que va a ser la marcha del 16 de septiembre, donde se presentó una investigación que hablaba de los compañeros que cursaron en el Politécnico y fueron desaparecidos durante la última dictadura militar. Y esto también tiene que ver con lo que decía Male, que el hecho que nosotros tenemos marcado es el 16 de septiembre y lo que ocurrió en La Plata, pero en las demás escuelas secundarias de todo el país hubo un montón de pibes y pibas que fueron desaparecidos y fueron asesinados por un Estado. Está claro. Todavía existen empresas en la Argentina y en el mundo que no le permiten a sus trabajadores sindicalizarse. ¿Tá? O sea, aquel que firma una ficha de afiliación a un sindicato automáticamente es despedido. ¿Existen todavía esas escuelas en Rosario o en la provincia o en el país, si conocen, qué sé yo, que no permitan la formación de un centro de estudiantes? ¿O eso no existe más? Existe. Existe Y en las que existen centros de estudiantes tenemos trabas todo el tiempo. Sí. O sea, donde más se puede ver la situación esta con la que vos lo comparás con el sindicalismo es sobre todo en las escuelas privadas que no permiten o no dan pie a que los pibes se organicen de cierta forma dentro del colegio, o en el caso de que tengan la oportunidad, también, como decía Male, tienen un montón de trabas y restricciones que tampoco deja que puedan desarrollar su vida política como centro de estudiantes dentro de la institución. O sea, es eso, o sea, creo que también hay una particularidad y es que los secundarios, como hablando de esto de los paralelismos, en esa época y actualmente seguimos estigmatizados y seguimos en ese lugar de minoría por ser menores y no poder opinar de ciertas particularidades y no tener la posibilidad de hablar de ciertas cosas. Entonces, creo que lo que falta en las escuelas es tener un poco más de empatía, al fin y al cabo, y entender que el centro de estudiantes, si sos directivo, te va a aportar mucho más un centro de estudiantes que otra cosa. O sea, que los pibes se interesen por la escuela. Hay muchos centros de estudiantes que capaz que no laburan tanto desde lo político, en el sentido de salir a la calle, que no tienen esa posibilidad de poder mover a los pibes, pero que al fin y al cabo trabajan otras cosas en cuestión a lo edilicio, qué sé yo, pintan los pizarrones, trabajan otras cosas que capaz a ellos les sirve elaborar desde ese lado, y eso también es política. Y eso también es necesario que también se expandan en el resto de las escuelas de Rosario y de todo lo que se pueda del país. O sea, mientras más haya centros de estudiantes, muchísimo mejor. O sea, no es casualidad que el gobierno haya eliminado tantos pibes de los padrones. Claro. También tiene que ver por eso también, qué sé yo. Me parece que es lo primordial. Vamos a decirlo un par de veces antes de que termine el programa. La convocatoria es para el lunes a las 4 de la tarde, ¿puede ser? 4:30. 4:30 en la Plaza San Martín. Plaza San Martín, vamos a marchar hasta el parque del Monumento a la Bandera. O sea, pasando el monumento. Abajo, claro. Exacto. Ahí va a haber una lectura de un documento. Un documento que llevó muchísimo tiempo trabajar. Sí. Y va a haber un festival. Porque ahí se van a encontrar los centros de estudiantes como ustedes, por el tema de la Noche de los Lápices, se va a encontrar el pueblo en general y se van a encontrar también muchos gremios que han adherido a esta marcha. Ustedes se vienen juntando para redactar este documento. ¿Se pusieron de acuerdo? Sí. Por esto que hablamos al principio de la casualidad histórica de los 50 años del Rosariazo, y por la necesidad de unidad obrero-estudiantil, se puede decir que así fue el Rosariazo. Que así fue el Rosariazo, y bueno, nos dio esta oportunidad y los dos núcleos, al fin y al cabo, como que tuvimos la grandeza de poder unirnos y poder laburar en esto que vendría a ser este festival gigante, que la idea es que no solamente quede en Rosario, sino que
también pueda llegar al resto del país. Por eso también no vamos a decir quiénes van a venir, pero van a ser gente importante al festival. Va a haber un festival polenta. Mira qué bueno. Bien, no se puede decir todavía. No se puede decir todavía. Bien. Pero... O sea que después de la lectura del documento va a haber un festival de música. Va a haber un festival, va a tocar una banda, la banda maestra. Después, bueno, va a estar justamente los pibes de la Nigelia, vamos a cantar. Y después, bueno, van a haber un par de cosas así que plantean un par de centros culturales. Y después van a estar los 2 músicos o músicas que van a estar ahí. Bien, buenísimo, que no se pueden decir. Metiéndole a la convocatoria. Que va... Claro, si lo pudiéramos decir es más convocante, pero si no se puede decir, no se puede decir. No, porque no están confirmados. No están confirmados. Todavía. Ya que están ustedes dos acá, ¿qué es lo que pasa sucintamente, así una especie de resumen? ¿Cuáles son los problemas que está encarando en este momento el Centro de Estudiantes de la Escuela Nigelia Soria? Bueno, la Nigelia Soria... una escuela que depende de 2 ministerios. De 2 ministerios, y ese es uno de los problemas principales. Nosotros, al ser una escuela de artes, dependemos del Ministerio de Innovación y Cultura, que ellos prácticamente se encargan de lo que vendría a ser la educación artística, y después en el plano de infraestructura, edilicia y el pago de los sueldos de los docentes, ahí dependemos de educación. Pero al fin y al cabo, todo lo que es pedagógico, lo que depende de presupuesto, de la gran mayoría dependemos de innovación y cultura. Nosotros, el problema que estamos afrontando ahora, bueno, el año pasado estuvimos con todos los problemas edilicios. Los problemas edilicios están un poco más avanzados. Sí tenemos el problema principal, que es que el edificio de la escuela no da abasto para la cantidad de gente que tenemos dentro de la institución. Y el problema principal que estamos afrontando ahora es que no estamos recibiendo respuesta con respecto a la modalidad de ingreso por la que se peleó mucho del 2020. Claro. Que es lo que el año pasado, por lo que el año pasado estuvimos 10 días de toma, simbólica obviamente, pero estuvimos 10 días de toma y estuvimos ahí peleando. Nos dieron una respuesta para ese año y se había resuelto que, bueno, que eso iba a trabajarse durante el año, y en los 8 meses que hubo solamente 4 reuniones, de las cuales ninguna fue en Rosario, y bueno, nuestros directores estuvieron participando, yendo, etcétera, y nunca se dio una respuesta sobre eso. Entonces, bueno, ahora estamos en un proceso de pedir que por favor, entre comillas, pero que se respeten esas actas que firmamos el año pasado. Claro, yo sería de la idea de que se respeten esas actas que se firmaron, un no innovar hasta que haya un cambio de gobierno. Exacto. Y el cambio de gobierno viene el año siguiente, pero hasta que no haya un cambio de gobierno nosotros necesitamos una respuesta por lo menos para este año, que es lo que nos viene pasando. O sea, nosotros necesitamos respuesta para años, no podemos plantear proyectos en la generalidad porque no nos dan el espacio. ¿Y en el caso del Poli? Y el Poli atraviesa ya desde hace un tiempo la misma situación de que tenemos problemas con lo que son las condiciones edilicias de la escuela. Se vienen haciendo ciertos tipos de obras dentro de la institución, hemos estado hablando con los directivos, pero la realidad es que falta mucho, y la escuela también es un edificio que tiene más de 100 años y se nota mucho la falta de mantenimiento. Y después, por otro lado, nos encontramos lo que es la pelea en conjunto con lo que es el Superior de Comercio, los docentes y la agrotécnica, que es la otra escuela media que depende de la universidad, es tener ciudadanía universitaria, tanto docentes como estudiantes, que es esto que la universidad nos reconozca como sujetos políticos capaces de poder tomar decisiones sobre lo que pasa dentro de nuestra escuela, como lo que sucede en cualquier facultad, que tienen un consejo directivo, y los mismos estudiantes, docentes, graduados, no docentes, toman decisiones con lo que es el día a día dentro de la escuela, y nosotros estamos en esa pelea de poder reclamar y exigir lo mismo. Somos escuelas universitarias que dependen de la universidad, somos estudiantes, sujetos políticos que transitamos la universidad también, tenemos el derecho de poder decidir sobre nuestra escuela y tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces también nos encontramos ya desde hace un tiempo en esa pelea de que la universidad nos reconozca como ciudadanos universitarios. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Reiteramos la convocatoria para el lunes a las 4:30 de la tarde en la Plaza San Martín.
A las 5 van a haber intervenciones y ya... Y de ahí se marcha hasta hacia el Parque del Monumento. El jueves que viene, ¿dónde estoy? Ahí. El jueves que viene vamos a tener aquí la presencia de un historiador, don Leónidas Ceruti, con el cual vamos a hablar sobre los asos, porque junto con la Noche de los Lápices se cumplen 50 años del segundo Rosariazo. Hubo un primero en mayo del 69 y un segundo en septiembre, que terminó con la vida también de dos jóvenes, ¿no? Uno universitario, de económicas, me parece. Uno de ciencias económicas y el otro un chico de 15 años, blanco, que muere enfrente de LT8, ahí en la calle Italia y Córdoba, es asesinado ahí, y que también el mismo movimiento toma la radio, toma LT8, sin el éxito de poder salir al aire porque el operador, que ya ha partido, que ya no estaba más en este mundo, llegó a tocar una tecla y conectó directamente con un partido que se estaba jugando en la ciudad de Buenos Aires, por eso no tuvieron éxito de salir al aire. Eso tuvo que ver en el gobierno o en la dictadura de Onganía, significó la caída de la dictadura de Onganía en mayo del año siguiente, los movimientos que se llevaron a cabo aquí, que fueron prácticamente, mayoritariamente, todos los gremios, más los universitarios, más los secundarios, más gran parte del pueblo, que se unieron, con excepción de uno o de dos gremios, todos participaron de ese movimiento. Bueno, para que esto sea mucho más importante, el sábado próximo va a estar acá el Noni para hablarnos de los asos, porque también el cordobazo, porque también el tucumanazo, porque también todos esos asos tuvieron que ver con el fin de la dictadura, de una de las dictaduras de la Argentina, que fue la de Onganía. Muchas gracias. A vos. Nos vemos. Gracias a vos. Nos vemos el lunes en la marcha. Y a ustedes el sábado que viene con esto que se llama Desde el Pie, una construcción colectiva.